Ilustrísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BT y Asisa. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir, llevábamos tiempo esperándolo, como ponente de esta tribuna, al presidente del Parlamento Europeo, señor Martin Schulz, y también tenemos el honor de que haya aceptado presentarle el que fuera presidente del Gobierno de España, don Felipe González. La tribuna es suya. Muchas gracias, buenos días. Con toda brevedad, me gustaría empezar por agradecer al presidente del Parlamento, Martin Schulz, que haya sido la única autoridad, pero eso sí, la más representativa en esta crisis de gobernanza de la democracia representativa, que haya dicho claramente que no es tolerable que se espíe a los ciudadanos de toda Europa o del mundo por parte del gobierno de Estados Unidos. Yo he tenido siempre buena y tengo amistad y respeto por Estados Unidos, pero hay cosas que no son tolerables. Esta no es tolerable. Europa se siente tan debilitada que no pide explicaciones seriamente. Lo único que nos podría quedar en este proceso de semidecadencia es una cierta superioridad moral para exigir comportamientos a los demás, que no son exigibles cuando nosotros no los mantenemos. Todo esto ha degenerado después en una especie de vodevil, que es el que hemos tenido que soportar con un extraño vuelo del presidente boliviano. Me da exactamente igual cuál es la consideración que cada uno tenga de la personalidad del presidente de Bolivia, pero lo que ha ocurrido no es de recibo. Martin Schulz ha sido, como presidente del Parlamento, la autoridad europea que más claramente ha exigido claridad y responsabilidad en defensa de los intereses de los ciudadanos europeos. Y dicho esto, es él al que le toca hablar. Él conoce bien mi posición respecto a la crisis europea, que no es solo una crisis económica, que es una crisis de gobernanza. Y el Parlamento Europeo es una esperanza, tengo que decirle que distante, pero una esperanza de recuperar una parte de esa crisis de gobernanza de la democracia representativa aplicando seriamente el Tratado de Lisboa y una esperanza de representar a los ciudadanos en alternativas a las políticas que frente a esta crisis saben, y sabe también Martín, que me parecen profundamente erróneas. Del presidente Martin Schulz se dice que puede encabezar algunas de las grandes listas al Parlamento Europeo. Todavía queda tiempo para eso. Desearía que fuera así cuando llegue su momento. Y desearía que fuera así porque por primera vez en las próximas elecciones al Parlamento Europeo podemos ver configuradas alternativas reales en términos de representación que tendrán repercusión en la configuración del órgano de gobierno del día a día de la Unión Europea, que es la Comisión. Y desearía que fuera así, no solo por su figura, de la que acabo de glosar un pequeño pero extraordinario gesto, sino también porque espero que seamos capaces de presentar alternativas. La verdad es que me agobia pensar lo que estamos viviendo, Martín. Solo se puede hacer una política. Mal irá la democracia si solo se puede hacer una política. La política hegemónica hoy en Europa es errónea. Errónea para enfrentar la crisis. Se confunde una crisis de deuda con una crisis de liquidez. Mi país la está padeciendo, tiene sus propias responsabilidades. Todavía no se ha tocado, como dice el viejo Helmut Schmidt, el origen de la crisis. El origen del origen
ha sido un mal funcionamiento del sistema financiero global, que necesita una reforma que lo haga previsible en su comportamiento hacia el futuro. Sobre esa crisis hemos padecido otras. Pero, ¿sabes cuál es mi opinión? Creo que confundir la crisis de la deuda con una crisis de solvencia nos puede llevar a situaciones peligrosas de insolvencia. Necesitamos liquidez, necesitamos que llegue el crédito a las empresas. Es insoportable la situación para muchos de los países de la Unión. Algunos creen que están al abrigo de esto, pero no es verdad. Seguimos siendo un mercado interior sin frontera, seguimos siendo una Unión Europea, y si alguno cree que puede vivir de la exportación y el que tiene que importar no tiene capacidad de importación, tampoco puede vivir el que vive de la exportación. Por tanto, mal enfrentamiento de la crisis, pero y sobre todo, presidente Schulz, necesitamos una alternativa para las reformas estructurales que abran un nuevo horizonte para la Unión. Y les diré algo, en la Unión Europea se habla, con eso terminaré, de la reindustrialización de la Unión, como se habla en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos tienen una hoja de ruta, saben en qué consiste la reindustrialización, saben la importancia que tiene la innovación y la difusión de la innovación en todos los sectores para ganar competitividad. En Europa no hay una hoja de ruta para la reindustrialización de Europa. Hay una gran confusión. Necesitamos reformas estructurales. Europa necesita hacer transferencias de soberanía para compartirlas en materias que complementen la unión monetaria con una unión económica, fiscal y bancaria, y necesita legitimar democráticamente esa transferencia. No cederla simplemente para que haya alguien que tecnocráticamente la gestione. Necesita una legitimidad democrática de esa transferencia. Y a la vez, querido presidente, hay un concepto muy querido para Alemania, es el de la subsidiariedad. Y a la vez necesitamos descargar al centro de una serie de competencias burocráticas que están impidiendo los procesos de competitividad, de reindustrialización de Europa. Tenemos que hacer la doble operación. Y tengo esperanza de que una personalidad como Martin Schulz haga esa tarea, como la está haciendo ahora, pero sobre todo encabece esa tarea en el futuro Parlamento con muchas más competencias que la anterior. Gracias, tenemos un gran placer y un gran honor recibiendo hoy aquí en el Fórum Europa a Martin Schulz. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen Buenos und Herren. días, señoras y señores. Ich kann auch in Englisch oder Französisch Puedo sprechen. hablar en inglés o en francés, lo wie es que Ihnen lieber ustedes quieran, lo que ustedes Ein bisschen prefieran. Deutsch auch. Un poco de alemán, vale. Man hat mir den Vorschlag A gemacht, mí doch se me ha besser in hecho Deutsch zu la reden, propuesta de wegen hablar der en Übersetzung. alemán. Me han dicho que hay Wenn ich so in das traducción Auditorium hier simultánea. schaue, und ich Y si glaube auch echo una in den mirada al público que Saal está hoy nebenan, und ich aquí, grüße herzlich die bueno, pues veo Damen und que Herren, die puedo nicht hier saludar a in diesem Saal muchas sein können, sondern in dem señoras Saal y nebenan. señores, pero también hay gente en la sala de al Es ist lado. vielleicht doch besser, ich Y spreche quizá in Deutsch. es mejor que hable en Und, alemán en die estas Übersetzerinnen und circunstancias. Übersetzer Y los können das, intérpretes, bueno, pues seguramente Spanisch que übersetzen. me podrán traducir al español. Und ich filibustere vielleicht noch ein bisschen hier oben am Podium, bis Y alle aquí, ihre bueno, pues puedo ejercer Übersetzung, un poco de filibustero aquí on arriba air en haben. el Ich darf mich podio. herzlich bedanken bei En Felipe primer González lugar, für quiero die dar las gracias a Felipe González. freundlichen Muchas gracias Begrüßungsworte und por für die las Einführung. amables palabras de salutación, Ich darf por la mich herzlich introducción. bedanken bei meinen Quiero dar las Amtsvorgängern, die hier gracias sind, bei a Enrique Baron mi und predecesor en el cargo, Enrique Pepe Borrell, Barón. Y die bueno, mir heute Morgen die Ehre son geben, mir personas que zuzuhören, esta mañana me honran was eigentlich con nicht su nötig ist, denn die kennen ja presencia, alles, lo was ich que sage, no es auswendig. necesario. Aber Enrique Barón y Pepe Borrell saben mir eine große exactamente Freude, lo diese que yo beiden voy a decir, Amtsvorgänger als pero desde Präsidenten des luego me Europäischen encanta Parlaments que ambos estén aquí, ambos que me han precedido en hier begrüßen zu dürfen. el Ich cargo freue de mich über die presidente Anwesenheit del vieler Kolleginnen und Parlamento Kollegen des Europeo. Me Europäischen alegro Parlaments aus muchísimo unterschiedlichen de que estén parlamentarischen aquí toda una Fraktionen. serie de colegas del Parlamento Auch Ihre Europeo de Anwesenheit diferentes ist partidos políticos.
mir eine políticos, große Freude und eine muchísimas große Ehre. gracias por haber venido. Vor einem Es so un honor que estén aquí. prestigeträchtigen desde luego Auditorium reden zu me dürfen, ist auch alegro für de mich que todos keine ustedes, pues, Selbstverständlichkeit. en el Ich danke público deshalb sean dem un Forum auditorio Europa, de dass Sie importancia. mir heute Por tanto, Morgen die muchas Gelegenheit gracias al geben, in Forum einigen Europa por brindarme la posibilidad de explicarles un poco mis ideas sobre el futuro de Europa. Y sobre todo voy a ceñirme una serie de aspectos que ya ha mencionado Felipe González en sus palabras introductorias. Señoras y señores, yo estoy convencido de que estamos ante un gran reto en Europa, un reto que no hemos vivido nunca hasta la fecha. Estoy convencido de que la Unión Europea no solo está, digamos, ante un reto, sino incluso está ante una amenaza. Y esta amenaza a la Unión Europea no conviene infravalorarla. Hay fuerzas en Europa que están hablando de una renacionalización y esas fuerzas pueden ser poco razonables o incluso irresponsables, pero esas fuerzas tienen cada vez más apoyo. Hay cada vez más electores que dicen ese es el camino adecuado por el que hay que ir. La Unión Europea se creó sobre la base de una idea. La idea era una idea de Europa y esta mañana deberíamos volver a recordar cuál es esa idea de Europa. Deberíamos preguntarnos en qué idea se basa la Unión de Europa. La idea de Europa consiste en decir que los estados y los pueblos, los estados y las naciones quieren cooperar más allá de sus propias fronteras. Quieren hacerlo en instituciones comunes de las que se han dotado porque saben que conjuntamente nosotros somos más fuertes que cuando actuamos individualmente. La idea de Europa consiste en que los estados y las naciones cooperan más allá de las fronteras porque saben que nosotros nos podemos apoyar mutuamente, podemos unir nuestras fuerzas. Y esta es la idea de que los estados y las naciones cooperan más allá de las fronteras en instituciones comunes porque saben que las instituciones comunes brindan un marco en el que se puede llegar a un intercambio leal de intereses, donde se puede llegar a un equilibrio entre los intereses, porque todos tienen, digamos, la misma posibilidad de influir y porque existe el compromiso de unirse. Y ahí no son los grandes los que dan lecciones a los pequeños y no son los ricos los que marcan el camino porque tienen más dinero que los otros. La idea de Europa es que los estados y las naciones cooperan transfronterizamente porque crean un marco de confianza mutua, pero también se pueden a la vez controlar mutuamente. Y los estados y las naciones cooperan más allá de sus propias fronteras. Y no estoy hablando solo de fronteras físicas, sino estoy hablando de fronteras económicas, de fronteras lingüísticas, también de fronteras lingüísticas. En el pasado hay determinadas cosas que nos han separado, pero la idea de Europa va justo en la dirección contraria, en unirnos, en cooperar estados y naciones en órganos comunes, conjuntos, que nos fortalezcan mutuamente para poder abordar los retos, sobre todo en el siglo XXI, y para poder abordar estos retos de un modo mejor que si lo hiciésemos solos. ¿Y por qué estoy describiendo esta idea que, desde luego, para todos nosotros es algo absolutamente normal? ¿Y por qué lo hago con tanta intensidad? Porque
estoy teniendo una serie de experiencias. Como presidente del Parlamento Europeo tengo el privilegio de cooperar con muchísimas personas, de estar en muchas de estas reuniones. Y, señoras y señores, cada vez que yo planteo de nuevo esta idea, consigo la misma reacción. La gente dice, tienes razón. La idea de Europa es algo absolutamente incuestionable. Más del 90% de las personas en Europa consideran que esa idea es la correcta. Me dicen, es bueno, hacedlo. Pero tenemos un enorme problema. Cada vez hay más personas que identifican esta idea, no con la Unión Europea como la conocemos ahora. Y eso es, desde luego, para nosotros un gran reto. ¿Cómo conseguimos que esa idea incuestionable de Europa, cómo la podemos hacer coincidir con la Unión Europea? Pero por eso tenemos que hablar sobre la Unión Europea. ¿Y esto qué significa? Tenemos que plantearnos qué es la Unión Europea, qué aspecto tiene y qué aspectos no debería tener, cómo podemos mejorar la Unión Europea, cómo podemos llegar, digamos, a un equilibrio entre los diferentes intereses, cómo podemos llegar a una cooperación transfronteriza. Porque tenemos que preguntarnos, ¿acaso la Unión Europea es una unión de la justicia? Los grandes promesas que ha hecho Europa y esas grandes promesas han conseguido que la Unión Europea sea algo fascinante, pero nos tenemos que preguntar que la Unión Europea todavía es la unión de la paz. La unión de la justicia social sigue siendo la unión de la prosperidad para mucho del bienestar, para muchos. Es la unión en la que los grandes no le dan lecciones a los pequeños. Sigue siendo la unión en la que los ricos son solidarios con los menos ricos. Sigue siendo, me pregunto, la unión donde todos hablan de tú a tú. ¿Sigue siendo la unión de la democracia transnacional? Y quiero, mencionar dos citas, dos anécdotas de los últimos años. En la visita de Giorgos Papandreou, por aquel entonces primer ministro de Grecia en mi país, pues leí una frase en el periódico que decía Guten Morgen, señor Papandreou. Le damos la bienvenida en un país en el que las personas por las mañanas se levantan a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Y yo he estado en el Parlamento de Atenas y pronuncié un discurso como presidente del Parlamento Europeo. Y cuando salía de la sala me dijeron, tú eres el mismo nazi que Angela Merkel. Y me pregunto, ¿es esa la unión que todos ansiamos? Yo creo que no. Ni Alemania es el único país en el que la gente se levanta todo el mundo, digamos, a las 7 de la mañana, ni Angela, por supuesto, es una nazi. ¿Y cómo podemos salir de esta situación? El primer paso consiste en hablar abiertamente sobre la situación. Nosotros somos las fuerzas democráticas en Europa. Somos las fuerzas de la derecha y de la izquierda democrática. Y nosotros tenemos que actuar en común, aunque haya controversias. Tenemos que hablar sobre la salida a la crisis, porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otros que dicen eliminarlo todo. Y ustedes me dirán, pero si esas fuerzas no existen. Sí, sí, escuchen ustedes bien. Marine Le Pen es una colega en el Parlamento Europeo que habla abiertamente de exigir la reintroducción de fronteras y que quiere eliminar el Parlamento Europeo, que quiere apoyar la economía nacional.
Y, desde luego, no podemos decir que un partido que haya obtenido un 20% en un país tan importante de la Unión Europea no se puede considerar una fuerza marginal. Es decir, nosotros tenemos que plantear el debate para saber cómo salir de la crisis, porque si no, ese papel lo asumirán otros. Y yo creo que el debate hay que realizarlo de modo que todo el mundo se sepa que no es Alemania la que decide únicamente en Europa. Es un debate importante y muchas veces se me dice, ¿cómo puedes tú, como alemán, hablar así siendo el presidente del Parlamento Europeo? Porque los alemanes son los responsables de la crisis en Europa, se me dice. Y también se me dice, pero como alemán, ¿por qué puedes estar tan a favor de los países del sur? ¿Por qué puedes estar a favor de los griegos, de los chipriotas, de los italianos, de los españoles? Eso no nos sirve y tú los estás defendiendo. Yo, como presidente alemán del Parlamento Europeo, se me dice, es que eres alemán. Y, por otro lado, los alemanes me suelen echar en cara que yo soy un mediterráneo. Desde el punto de vista del temperamento puede que sea así, ya lo veis. Pero sigo siendo alemán. El virus de la renacionalización del debate, bueno, pues está afectando a la cooperación entre los Estados y las naciones en órganos comunes. Eso se basa en la confianza. El virus intenta llevar el conflicto a los unos contra los otros. El virus es que no trabajamos conjuntamente, sino nosotros contra los otros. Y este virus, desde luego, ya ha atacado a Europa. Si los jefes de gobierno de la Unión Europea están en el Consejo Europeo cuando viajan a Bruselas y hablan en sus medios y dicen yo he estado aquí para defender los intereses de mi país, entonces esto está insinuando que en Bruselas, en Europa, lo que se está haciendo es atacar los intereses de un país. Y lo bueno sería decir, vamos a viajar a Bruselas junto con los demás colegas, vamos a intentar lo mejor para todos nosotros. No hay ningún jefe de Estado o de Gobierno que afirme eso. ¿Y cómo podemos salir de esta crisis? Hablando sobre la misma. En Bruselas no se trata de que Bruselas luche de Alemania contra España o Grecia contra Italia. Y aunque, bueno, pues nosotros tenemos nuestros equipos de fútbol nacionales, no luchamos los unos contra los otros, sino jugamos al fútbol. Pero si el Bayern de Múnich, bueno, pues gana la Liga de Campeones y en Alemania se me dice, ¿ves? Ahora los alemanes no solo tienen el liderazgo económico, sino incluso el liderazgo en fútbol. Y entonces yo digo que el mejor jugador del Bayern en el campo era un español, Martínez, y el primer gol lo marcó un holandés. Y la mayoría de jugadores del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona no son españoles. Estamos viviendo en una sociedad europea. Fiel reflejo de eso es el fútbol. Pero sigue estando ahí el virus de la preferencia nacional. Y está sobre todo en la disposición y la configuración del debate nacional. Señoras y señores, en Bruselas no se trata de Alemania contra España, sino hay dos escuelas económicas que están en conflicto. Hay una doctrina económica que llega a afirmar austeridad, es decir, recorte radical de los gastos públicos para reducir el endeudamiento público. Y esto de modo contundente, de modo visible,
porque ahí se dice que esto generará de nuevo la confianza de los mercados financieros nacionales, internacionales y los inversores. Y hay que decir, para eso hay que sacrificarse. Esa es una de las escuelas de pensamiento y no solo es Alemania, es la política de Angela Merkel, por supuesto que sí, y está legitimada democráticamente porque tiene una mayoría clara en Alemania. Yo no formo parte de esta escuela, pero hay que saber cómo es la situación. Pero no solo es Angela Merkel. En el Consejo Europeo también está Mark Rutte, el primer ministro holandés, que es incluso un poco más radical que Angela Merkel. Y también está sentado David Cameron, que también sostiene la misma opinión. Y también el primer ministro sueco está ahí, que sostiene también la misma idea. Y el gobierno de Finlandia comparte la misma idea. Y también una serie de estados bálticos dicen con este programa radical de austeridad hemos tenido gran éxito. Y luego hay otra doctrina económica, otro pensamiento económico que dice lo siguiente: sí, disciplina presupuestaria, pero siempre también con un equilibrio intergeneracional. Y yo, como persona de izquierda, lo digo claramente, aunque sea un tema controvertido, nosotros hemos generado un endeudamiento público tan considerable en Europa que los hijos de nuestros hijos tendrán que pagar esa deuda. Yo, de mis padres, no he recibido ninguna deuda, sino un bienestar que no habían tenido mis padres, del que jamás habrían soñado. Yo no quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos tengan que pagar mis deudas. Eso es también una cuestión de justicia entre generaciones. Hay que sanear los presupuestos, no hay ninguna duda al respecto. Pero yo digo que ningún déficit público se podrá sanear sin que mejoren los ingresos públicos. No podemos sanear el presupuesto solo recortando, sino tenemos que mejorar los ingresos. Y por eso yo apoyaba la idea de un impuesto sobre las transacciones financieras. Y por eso pienso que debemos luchar contra los paraísos fiscales, contra la evasión fiscal, porque no puede ser que en Atenas haya gente rebuscando en las basuras, pero que los griegos más ricos puedan comprar las viviendas más caras en Berlín y Londres. Hay otra escuela de pensamiento en Europa que dice hay que combinar la consolidación presupuestaria, pero al mismo tiempo tenemos que mejorar los ingresos públicos, tenemos que invertir para, sobre todo, luchar contra el desempleo de la gente joven. Por cierto, he estado en Berlín en la cumbre conjunta de Angela Merkel y François Hollande, y en el anterior Consejo Europeo hace unas semanas se han tomado medidas amplias para luchar contra el desempleo juvenil. Pero, digamos, hay que decir que el Parlamento Europeo a lo largo de los últimos 3 años siempre ha tomado, digamos, una serie de resoluciones con amplias mayorías entre los partidos, y 3 años llevamos diciendo el paro juvenil es el tema central. Pero los gobiernos han tardado en entenderlo. Pero bueno, es así. Ahora se dice que vamos a abordar este asunto. Pero tenemos que tener en cuenta que hemos gastado 700.000 millones de euros para estabilizar el sistema bancario y 6.000 millones para luchar contra el paro juvenil. Esta es la cifra actual. Y estos 6.000 millones son un comienzo, y es un buen comienzo, pero no va a ser suficiente. Y por eso siempre estoy insistiendo en esa idea de que, aparte de los 6.000 millones, nos tendremos que dar cuenta por fin de que el mayor problema, en mi opinión, que tenemos nosotros para generar crecimiento, para generar empleo, es que nosotros tenemos que velar porque haya un sector que funcione bien en nuestra economía, el de las pymes.
porque las pymes son las que crean empleo y las pymes tienen en todos los países de Europa prácticamente el mismo problema, que no tienen acceso al crédito. El acceso de las pymes al crédito es tremendamente difícil y eso es una de las grandes barreras. Y por eso quiero recoger lo que ha dicho ayer Mario Draghi. Lo voy a repetir. La política del dinero barato es buena, señoras y señores, pero no puede ser que los bancos en España, en Portugal, en Grecia o en Italia, no puede ocurrir que los bancos que en parte hemos estabilizado con dineros públicos, pues se financien al 0,5% en el Banco Central Europeo y que luego este dinero no llegue a la economía real a continuación. Y por eso tenemos que hablar sobre ello, porque tenemos que conseguir que en los mercados crediticios haya acceso para las pymes, porque las pequeñas y medianas empresas tienen muchas ideas, necesitan invertir y necesitan para ello un acceso adecuado a un crédito a condiciones aceptables. Y yo lo quiero decir con toda claridad. Si una pyme que trabaja en el ámbito de las energías renovables, por ejemplo, que trabaja en nuevas infraestructuras, por ejemplo, de banda ancha. Esto es muy importante. Es muy importante, sobre todo, invertir en el aprovechamiento óptimo de nuevas tecnologías. Esas pymes invierten en estos ámbitos y contratan a gente nueva y hay que concederles pues algún tipo de prima a la hora de acceder al crédito o de otra forma. Hay bastantes posibilidades para conseguirlo y ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no entendemos en Europa, y lo digo aquí en España, que cuando echamos un vistazo más allá del Mediterráneo, si miramos hacia Egipto, ¿por qué no entendemos que nosotros vivimos en una región en la que nos va desde luego bien? Y en el norte de África hay cientos de millones de personas que quieren entrar en el siglo XXI, que quieren comerciar, que quieren generar un nuevo sistema educativo, una agricultura sostenible, un nuevos sistemas de agua, que quieren ampliar sus puertos, sus ferrocarriles, sus aeropuertos. Es decir, ahí existen enormes potenciales de inversión que van a mejorar las condiciones de vida en el norte de África. ¿Y cuál es el socio adecuado de cooperación? Pues nosotros, porque nosotros tenemos el know-how, nosotros podemos invertir, nosotros podemos abrir nuevos mercados. Y ahí podríamos cooperar estrechamente con el norte de África. ¿Y quién mejor que España, que Italia, que Grecia, que Francia y que Chipre? ¿Por qué no entendemos que el Mediterráneo va a ser la región de inversión del siglo XXI? ¿Por qué no fortalecemos la Unión del Mediterráneo? Porque eso sería también muy bueno para las pymes en toda Europa, pero también, sobre todo, en su país. Hay suficientes ideas para ser competitivos. Y voy a cerrar mis comentarios mencionando algo que Felipe González ha dicho al comienzo. Si las fuerzas democráticas de la derecha y de la izquierda no somos capaces de tener un debate abierto, entonces permitiremos que los antieuropeos ganen. Aquellos que quieren, digamos, eliminarlo todo, porque van a intentar monopolizar las próximas elecciones europeas. Y hay muchísima gente que dice Europa es una mierda, Europa no es más que derroche de dinero, eliminad a Europa. Y entonces ellos serían, digamos, los líderes de opinión. Y nosotros tendríamos que decirles, pero ¿cuál es vuestra alternativa? Yo cuando debato con esta gente,
pues debo decir, pues rápidamente les digo, bueno, pero ahora descríbame a su país sin euro, con fronteras cerradas, sin acceso al mercado interior europeo, en competencia contra los alemanes, contra los italianos, contra España, contra Latinoamérica, Japón, Estados Unidos, China, contra los estados. O sea, descríbame qué ocurriría con su país, cómo van a sobrevivir. Silencio. Nada. No hay ni un solo argumento. Y tendríamos que conseguir que en la próxima campaña a las elecciones europeas aprovechásemos esta idea. Felipe tiene razón. El próximo presidente de la Comisión, el sucesor del señor Barroso, será elegido por el Parlamento Europeo. Y ahí las familias políticas, los liberales, los cristiano-demócratas, los socialdemócratas, los verdes, etcétera, podrían presentar a sus candidatos y les dijesen a los ciudadanos europeos, esto es nuestro concepto de Europa, para que alguien diga, yo estoy, por ejemplo, en favor de austeridad, mirad lo que ocurre en Alemania, en Finlandia, en los estados bálticos, y diga, esto funciona, pero que aparezca otro y diga, yo estoy a favor del modelo que defiende Hollande, yo no estoy a favor de Merkel, yo quiero combinación de disciplina presupuestaria e inversiones estratégicas. Aunque haya que endeudarse un poco o podemos tener otro candidato, nosotros vamos a reformar Europa mediante las energías renovables. Esa es la inversión de futuro. Bueno, pues yo os voy a poner en todas las partes aerogeneradores y módulos solares. O puede haber otro candidato que diga bueno, pues podemos salvar a Europa con la teoría de los chicos de Chicago, de los Chicago Boys. Estoy exagerando, pero lo interesante es tener esa competencia de ideas. Ustedes tienen una campaña electoral en España, imagínenselo, y el Partido Popular, bueno, pues defenderá a un italiano, quizá. El PSOE, pues puede defender a un polaco. Bueno, digamos un alemán mejor. Méndez de Vigo entiende perfectamente el alemán, ya se lo he visto. A él le gusta que fuese alemán porque así no se tiene que poner los auriculares. Pero supongamos que tengamos una campaña electoral en España donde los partidos españoles les digan a sus ciudadanos, nosotros estamos apoyando como izquierda a un alemán y nosotros, la derecha, estamos apoyando a un italiano. Eso no va a hacer que la participación electoral suba al 80%, pero la gente se preguntará por qué los partidos nacionales están apoyando a un candidato o a una candidata internacional. Y ahí tendríamos una situación de la que los federalistas han soñado durante años. Es decir, al mismo tiempo en todos los países estaríamos hablando sobre los mismos temas y luego se procede a la votación. Y esto sería una gran oportunidad para la democracia europea, porque las democracias entre la competencia de ideas no quieren dejar Europa en manos de aquellos que quieren eliminarlo todo. Y por ese motivo tengo que decir que no se trata de Alemania contra España, sino tenemos que preguntarnos cómo queremos que sea Europa. Y yo estoy absolutamente convencido que si logramos encauzarlo debidamente, si revitalizamos el debate sobre el futuro de Europa, entonces tendremos una gran oportunidad de arrastrar a la gente en favor de la idea de Europa, porque al final habrá una elección
que nos permitirá, digamos, saber que no ha sido Alemania la que ha decidido, que no ha sido España o Francia o Italia la que ha decidido, sino realmente sabríamos que los ciudadanos y las ciudadanas de Europa han decidido sobre la siguiente comisión que se encargará de dirigir el destino de Europa. Y eso sería una gran oportunidad para recuperar esa idea, para reconquistar la idea de Europa a través de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor González. Comenzamos el coloquio con esta pregunta, si le parece bien, presidente. ¿Qué cree usted que debería hacerse durante los 10 próximos meses para que los europeos sean conscientes de la importancia de las elecciones al Parlamento Europeo? ¿Teme usted que la próxima Eurocámara esté muy fragmentada y que se acabe el relativo equilibrio entre socialistas y europeos? Voy a hablar en inglés porque creo que la mayoría de los presentes hablan inglés. ¿Es así? ¿Sí? ¿O prefieren que lo haga en alemán? En turco, ¿vale? Tengan cuidado porque hablo un poquito de turco, ¿eh? Creo que acabo de describir cuál es mi opinión sobre las próximas elecciones europeas. Y voy a repetir una vez más que el riesgo de que las próximas elecciones europeas haya unos 200 euroescépticos de ambos lados, de la extrema izquierda y de la extrema derecha, bueno, pues es una opción que no hay que descartar. Y por lo tanto, creo que las fuerzas democráticas en el Parlamento Europeo deben luchar por Europa, luchar por la idea de Europa, que significa que no todos tenemos que ser de la misma opinión. Yo voy a intentar compararlo con España. Pensemos ahora como ciudadano español. Cuando España va mal, pues se vota a un gobierno de un signo diferente, pero no se piensa en tirar a España a la basura, ¿verdad? Hay gente que dice, como Europa va mal, vamos a sustituir a Europa por otra cosa, ¿no? Pero es que no, es que la Unión Europea va a seguir estando ahí, no se va a resolver de esa manera. La pregunta es si la izquierda y la derecha en el Parlamento Europeo van a tener esa competencia. Y si hay esa competencia, entonces la gente votará a izquierda o a derecha, pero no por un partido pro-europeo y otro anti-europeo. En las últimas elecciones hicimos un llamamiento para que se votara una institución. Salimos a la calle, le dijimos a la gente de la calle que por favor que votara en las elecciones al Parlamento Europeo. Yo no veo aquí a la gente ir por la calle y veo a mis colegas del Parlamento Europeo en el público. Uno no va por ahí por la calle aquí en España diciendo voten ustedes a las elecciones a las Cortes. No. La gente dice vote usted al señor González o al señor Aznar o al señor Zapatero o al señor Rajoy o a Rubalcaba o lo que sea. La gente sabe que esta es una persona que tiene un programa de partido y vota a ese programa de partido, de izquierda o de derecha. En Europa hacemos un llamamiento para que la gente vote para una institución en general. Lo que tiene que saber la gente es hasta qué punto su voto es útil. La gente lo que quiere saber es que su voto va a influir y por eso en las próximas elecciones queremos promover el voto no al Parlamento Europeo, sino a la izquierda o a la derecha. De esa manera los ciudadanos se darán cuenta de que las elecciones europeas son como cualquier elección local o nacional.
Cuando hay elecciones en un pueblo, en una ciudad, uno vota por un candidato. Vota al candidato A o al B, pero reconociendo que este es mi candidato y este es el candidato de los demás. En las elecciones regionales lo mismo, en las nacionales 3/4 de lo mismo. Y las únicas elecciones en las que no lo hacemos así y no tenemos ese efecto es en las europeas. ¿Y qué hace? Que al final se convierten en unas elecciones entre proeuropeos y antieuropeos. Y en esta situación los antieuropeos ganan, porque dicen, oh, los proeuropeos son todos iguales. Y ese es un gran riesgo que corremos. Y los que queremos evitar la fragmentación del próximo Parlamento Europeo, tenemos que decirlo claramente. Esa es mi recomendación a las grandes familias políticas de Europa, que por favor que nombren candidatos fuertes, sólidos. José María Tripper, del Economista, le pregunta al señor presidente si no piensa que la amenaza que se cierne sobre la Unión Europea es consecuencia del calvinismo económico que impone Alemania y está acabando con el estado del bienestar en los demás Estados miembros. ¿Esta política austericida puede derivar en un Parlamento Europeo con la mayoría de escépticos, de euroescépticos? Creo que acabo de decirlo, ¿no? Que he contestado ya esa pregunta hace un momento. Solo añadiré una cosa, y es que el calvinismo alemán, bueno, yo soy católico alemán, y hay un 50% de alemanes que son católicos. Y admito que Martín Lutero era alemán, pero Calvino era suizo. De manera que, repito, no se trata de Alemania. Por favor, no permitamos que se hable de Alemania. Se trata de una tendencia que hay ahora en Europa, pero esto no se ha inventado en Alemania. Los neocons más radicales vienen del Reino Unido y de Estados Unidos, de Norteamérica. Y las medidas de austeridad alemanas, escuchen, por favor. Permítame hacer una observación como alemán. Mencioné antes los 700.000 millones de euros que movilizamos para la estabilización sistemática del sistema bancario en Europa y para estabilizar el euro. 400 de esos 700.000 millones han venido de Alemania. 400.000 millones de esos 700.000 millones. Por lo tanto, nadie puede decir que los alemanes no sean solidarios. Los alemanes hacen mucho. Lo que yo critico en Alemania es que los alemanes, o el gobierno alemán, le dice a la gente, bueno, esto es un acto de caridad. Bueno, no lo dicen así, pero dan la impresión de que ha sido una obra de caridad, que somos tan ricos que podemos permitirnoslo, en lugar de decir que es algo que va en interés de Alemania, que a Alemania le interesa estabilizar el mercado único de la Unión Europea, porque somos un país que tiene un 35% de su PIB procedente de exportaciones y gran parte, un 60 y tantos % de las exportaciones alemanas van a la Unión Europea, con lo cual yo siempre digo que es mejor que el gobierno alemán le diga a sus ciudadanos que esto no es una obra de calidad, que esto es algo razonable, que hay que hacerlo para estabilizar el sistema, porque si se derrumba el sistema no va a haber país que sufra más que Alemania. Pero claro, si lo dices así suena diferente. No se trata de calvinismo alemán, se trata de solidaridad alemana también. Pero repito, no abramos la caja de Pandora y pongamos a los alemanes en contra de los demás. Y yo, por supuesto que estoy en desacuerdo con el gobierno alemán. No pertenezco al partido de Angela Merkel y no pretendo defenderla más de lo necesario. De eso pueden estar seguros. Ahora bien, mi partido, el Partido Alemán Socialdemócrata, tiene un gran problema. En nuestro partido hemos tenido un gran debate. La gente decía, ¿por qué apoya usted siempre el paquete de rescate de Grecia? 68.000 millones de euros para Grecia. Y como Angela Merkel no tenía mayoría en el Parlamento y necesitaba nuestros votos, la gente luego nos echó en cara por qué apoyábamos al gobierno de Merkel. Y tuvimos que tomar una decisión. Por un lado,
puedes conseguir una ventaja táctica a corto plazo, pero ¿es eso más importante que la estabilización a largo plazo de nuestra base económica? Y la decisión que tomamos como socialdemócratas alemanes fue decantarnos por la segunda opción, porque no puedes arriesgar el euro simplemente por conseguir una ventaja partidista a corto plazo. Y es por eso por lo que votamos a favor de este paquete de rescate a Grecia. Cosa que mucha gente no apreció, porque, claro, la que ganaba era Angela Merkel, que resolvía sus problemas a corto plazo, y para nosotros, bueno, pues era una situación incómoda. Pero no se puede decir que esto es calvinismo alemán, eso es solidaridad alemana. Ahora bien, repetiré, no se trata de Alemania contra Grecia, no. Hablamos de una tendencia política o económica, austeridad, que es necesaria para recuperar la confianza de los inversores, y la otra opción es no recuperar nunca la confianza de los inversores si los inversores no ven crecimiento, y no se va a invertir en un país en el cual solo hay desconfianza. Estas dos tendencias diferentes compiten entre sí. Y en el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno existe un principio de unanimidad, no hay voto de mayoría, y por eso no se llega a una solución de compromiso, porque al final, en la 27-28 Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, bueno, pues es muy difícil llegar a un compromiso. Y este es el principal obstáculo al que se enfrenta Europa, que no se puede llegar a una solución de compromiso entre estas dos escuelas. Y yo creo que después de las próximas elecciones europeas habrá que tomar una decisión. Y si no gana ninguna de estas dos escuelas con mayoría absoluta, al menos en el Parlamento es importante que las dos escuelas lleguen a un compromiso, lleguen a un acuerdo. Ese es el progreso que yo veo para Europa. El problema real de la Unión Europea no es Alemania, ni España, ni nada de eso. Si comparamos el euro con la divisa de Estados Unidos, el dólar, los americanos tienen una zona económica única, una sola divisa, un solo banco central y un solo gobierno. Los europeos tenemos una zona económica, una sola divisa, un banco central y 17, y dentro de poco 18 gobiernos en la eurozona que actúan bajo un principio de unanimidad. Bueno, es que esto no es viable y por lo tanto necesitamos un gobierno, un único gobierno. Yo reconozco que Merkel hizo una propuesta para que haya un gobierno económico en Europa que rinda cuentas al Parlamento Europeo. Eso es lo que necesitamos y, por cierto, es por lo que yo lucho también. Muchas gracias, presidente. Luis Enrique Ramos, de Televisión de Galicia, dice: ¿es compatible la reindustrialización de Europa con la devolución del tax lease, las ayudas recibidas por el sector naval español? ¿Le preocupan las dudas que puede generar la posición de la Comisión Europea sobre la seguridad jurídica en Europa con temas como el del tax lease? Esa es una cuestión muy difícil. Y tomemos el sector naval de los astilleros como ejemplo del mundo en que vivimos. Galicia no es la única región en Europa que tiene problemas con la producción de barcos, ¿no? Francia, Alemania, Italia, Grecia y otros países sufren el mismo problema. ¿Por qué los japoneses, los coreanos, las empresas, los astilleros de esos países, por qué son más efectivas o eficaces que nosotros? Esta es una pregunta que hay que plantearse. Pues porque tienen sueldos más bajos, salarios más bajos, horarios de trabajo más largos, no hay protección en el centro de trabajo, no tienen sindicatos, no tienen derecho a la huelga. Y la pregunta es, ¿debemos importar su sistema o no deberíamos, en nuestras relaciones comerciales como Unión Europea, no deberíamos introducir, como estamos haciendo ya, una serie de normas sociales mínimas, normas de salarios, de participación, de
medio ambiente y decirles que aquellos que quieran vender a la Unión Europea tienen que respetar esos estándares, esas normas. No hablamos de neocolonialismo, no. Se trata de luchar por esos derechos que hemos adquirido y que queremos que otras personas en el resto del mundo disfruten también. La competencia no debe significar que Europa renuncie a la idea de que somos una economía basada en valor. Yo no sé cuántas camisas de las que hay aquí en esta sala han sido fabricadas, confeccionadas por mujeres, por niños, en horarios de trabajo de 15 horas al día, cobrando $1 al día, y donde no hay salida de seguridad en caso de que se produzca un incendio en la fábrica, ¿no? Si ese es el sistema que queremos, si es esa la competencia que queremos, mal vamos. Pero, evidentemente, Europa puede luchar por ello. Somos 500 millones de personas y a la hora de negociar acuerdos comerciales con el resto del mundo, Europa puede imponer como condición el respeto a las normas sociales, laborales, medioambientales, etcétera. Y esa es la razón por la que necesitamos una Europa fuerte. La cuestión de la evasión fiscal, pues exactamente lo mismo. Está muy claro. Se cierran los paraísos fiscales en Europa. Se le dice a la gente que se ha cerrado y el capital se va a Singapur. Bueno, pues entonces tendremos que pedir a Singapur que si quieren tener acceso al mercado europeo con sus productos, tenemos que insistir en que haya transparencia y apertura sobre cualquier entrada de capitales en su país. Alemania por sí sola no va a poder conseguirlo. Francia por su cuenta tampoco. Ni España podrá conseguirlo por su cuenta. Y esa es la razón por la que necesitamos una Europa fuerte, capaz de actuar en nombre de todos los Estados miembros y que tenga capacidad de influencia. Veamos los acuerdos comerciales con Estados Unidos. La Comisión de la Unión Europea, en nombre de 500 europeos, ha creado el mercado mayor y más rico del mundo. Y cuando negocia con Estados Unidos lo hace en igualdad de condiciones. Y así es como tiene posibilidades. Pero si Estados Unidos consiguiera enfrentar a los portugueses con los españoles y con los alemanes con los franceses, entonces no tendríamos ninguna posibilidades. Por eso necesitamos una Europa fuerte. Voy a agrupar varias preguntas sobre el mismo tema. ¿Snowden merece un sitio en el que vivir tranquilo? Parece que Estados Unidos ha espiado a las instituciones europeas. Se ha sabido que en Francia ha existido un gran hermano y se sospecha que algo parecido podría estar ocurriendo en países como España. ¿Cómo pueden y cómo debe el Parlamento Europeo restablecer los derechos individuales de los ciudadanos cuando se están vulnerando con el pretexto de la seguridad? Guillaume Ventoux, de Radio Exterior de España, ¿qué le parece lo ocurrido con el presidente de Bolivia? ¿Pueden los líderes europeos indignarse con el espionaje de Estados Unidos y luego cerrar el espacio aéreo al avión de Evo Morales para intentar atrapar al analista Snowden? Bueno. Cielos. Me ha parecido que el trato al presidente de Bolivia ha sido ridículo y totalmente inaceptable. No podemos dejar de respetar las reglas internacionales de esta manera, incumplirlas de esta manera. Por eso no lo entiendo y deberíamos comprobar quién ha dado órdenes para que se hiciera así. En cuanto a la pregunta del señor Snowden, le voy a contestar inmediatamente. Primero, al tema sobre el espionaje. En mi carrera política, antes de convertirme en gestor político en el Parlamento Europeo, fui coordinador de un comité que hoy preside López Aguilar, el de Libertades Civiles y Asuntos Internos. Yo era coordinador de mi grupo en el Parlamento Europeo de ese comité. Y siempre argumenté, siempre dije
que un orden público fuerte, sólido, unas fuerzas policiales sólidas son la mejor protección para los ciudadanos de la calle. Solo los ricos se pueden permitir tener un Estado pobre, porque ellos pueden comprar su propia protección, pero los ciudadanos de a pie no, necesitan protección. Y estamos aquí en una ciudad que ha sufrido muchos atentados terroristas. Y con los terroristas es difícil negociar. No puedes dirigirte a ellos y decirles, por favor, sed razonables, no cometáis más atentados. Hay que infiltrarse con agentes en esos grupos terroristas, interceptar sus teléfonos, etcétera, porque si no, no tenemos ni idea de lo que están haciendo. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo en que la policía y los servicios secretos son necesarios. No debemos ser hipócritas. Es así, son algo necesario. Es verdad que es un trabajo sucio en muchas ocasiones, pero necesario. Ahora bien, lo que no sabía era que la oficina del Parlamento Europeo en Estados Unidos, en Washington, era un lugar donde se planificaban atentados terroristas. Quizá nuestra resolución, bueno, pues tuviera algo que ver con el terrorismo, pero por supuesto que no planteamos ningún atentado, ¿no? Por eso yo planteo la pregunta de ¿por qué han tenido que colocar micrófonos en nuestras oficinas? ¿Por qué nos han tratado como fuerza hostil, no? Son medidas típicas de la Guerra Fría. Así lo veo yo. Cuando ibas al este de Berlín, sabías que en el hotel, en las oficinas, etcétera, había micrófonos por todas partes. Y por eso la gente solo hablaba cuando iba por la calle, aunque muchas veces también había micrófonos que te seguían por la calle. Entonces, ¿por qué? Y yo le pregunto aquí, pedí al embajador americano que me diera una respuesta, y él es un hombre honesto, y me dijo, no lo sé, no tengo ni idea. Hay 18, 20 servicios secretos diferentes y tengo la impresión de que tienen un sistema descontrolado. Incluso en el Washington político estoy seguro que no todo el mundo sabe qué es lo que se está haciendo en los servicios secretos de los Estados Unidos. Por lo tanto, un llamamiento que deberíamos hacer a los americanos es que nos digan, en caso de que sea cierto, que justifiquen por qué han hecho esto. Y a lo que respecta al señor Snowden, él nos está poniendo en una situación muy difícil. Los americanos, nosotros les consideramos, yo les considero por lo menos, amigos. Y espero que sigamos siendo amigos y que sigamos considerándoles amigos. Yo creo que ellos nos consideran amigos suyos. Quizá no los servicios secretos, pero el gobierno americano yo creo que nos considera amigos, ¿no? Pues entonces tendremos que ser honestos. Resulta que nos piden que capturemos y les llevemos a un hombre que ha violado sus reglas. Y es verdad que esta persona ha violado las reglas, pero resulta que con sus actos nos ha demostrado que su gobierno nos considera enemigos y han incumplido una serie de reglas con respecto a nosotros. Ese es el dilema. Sí, es verdad que el señor Snowden ha incumplido las reglas de los Estados Unidos, pero a través de sus actos nos ha desvelado que Estados Unidos tampoco ha cumplido las reglas del juego con nosotros, ¿no? Y esta es una cuestión muy difícil porque aquí la mera aplicación de normas, bueno, pues es algo que compite con una serie de cuestiones morales. Y eso es siempre lo peor, lo más difícil. Que es espiar al Parlamento Europeo, donde se sabe todo. No hace falta gastar dinero en espías. Ahí cometes un error. Enrique Barón y Pepe Borrell lo saben, que en el Parlamento Europeo no se sabe nada. Eso lo van a corroborar.
Estamos hablando de 8.000 funcionarios. Cuando me convertí en presidente del Parlamento Europeo pensé, ahora lo voy a poder gestionar yo. Y le dije al secretario general del Parlamento Europeo, como conozco esta administración, ahora sé por qué fracasó la Unión Soviética. No os enteráis de nada. Pero bueno, tienes toda la razón. Por lo general, es verdad que somos una institución muy abierta, muy pública y creo que el señor Snowden encontrará un país donde alojarse, ¿no? No sé si va a ser un país europeo, aunque tengo la impresión de que habrá siempre algún país que le dará refugio. Pedro González, de Zoo News, dice: los impulsores de la independencia de Cataluña arguyen que Europa terminará aceptando su escisión de España. ¿Piensa el presidente del Parlamento Europeo, siquiera en su condición personal, que esos independentistas catalanes acabarán saliéndose con la suya, valiéndose, por ejemplo, de precedentes como el de Croacia? Preguntas todas. Sí, pues a preguntas fáciles, respuestas fáciles. La autonomía, la independencia o como lo quieran llamar, es un problema interno de España, no es un problema europeo. Ya sé que los catalanes seguro que pensarán que yo debería decir que sí, que tienen la razón, y que los españoles esperarán que yo diga no, los catalanes están equivocados, pero es un problema interno de España que debe resolverse dentro del seno de la Constitución española y no a través de los tratados europeos. Ayer el presidente del Partido Socialista Europeo dijo que usted es el que cuenta en estos momentos con mayor cantidad de apoyos entre los socialistas, socialdemócratas y liberales de toda la Unión Europea, y estos apoyos le dan muchas posibilidades como candidato socialista a la presidencia de la Comisión Europea. Supongamos que finalmente es usted el candidato socialista. ¿Cuáles serían los puntos fuertes de su campaña? Y también le preguntan si usted está dispuesto, en ese caso, a participar en la campaña electoral de las europeas del próximo año, no solo en su país, Alemania, sino también en otros países de los Estados miembros. Me sorprende un poco la pregunta, porque quizá la persona que la ha planteado ha llegado un poco tarde, ¿no? Creo que ya he respondido todo, ¿no? Excepto a si me convierto en candidato. Es demasiado pronto para decirlo. Que personalidades tan reputadas como Felipe González y demás digan que soy un candidato opcional o un posible candidato no me insulta para nada. Todo lo contrario. Eso significa que tiene una gran opinión de mi persona. Y muchas gracias por el elogio, pero es demasiado pronto para hablar de esto. El Partido Socialista de Europa, al igual que el Partido Popular, han decidido nombrar candidatos comunes. Pero ¿quién va a ser? Pues no lo sabemos. La gente que me ha propuesto a mí, pues me parece muy halagador, pero es demasiado pronto. Puede que haya muchos otros candidatos y yo no estoy aquí en campaña electoral. Pero en caso de que fuera candidato, ¿qué es lo que diría? Bueno, yo creo que más o menos lo he dejado claro, ¿no? Y que ha sido más o menos comprensible por lo que he dicho hasta ahora. Si me convirtiera en candidato no cambiaría de opinión. Y mi opinión ya la he presentado aquí. ¿Ha sido claro y simple? Se le va entendiendo así. Carlos Colinas dice: ¿es verdad lo que se dice de que usted juega un papel relevante en la mejora de las relaciones entre Merkel y Hollande? ¿Es tan importante el eje franco-alemán? ¿Cree que Cameron podrá cumplir su promesa de hacer un referéndum en el Reino Unido sobre su salida de la Unión Europea? ¿Qué efectos tendría sobre la construcción europea en el caso de que los británicos prefieran estar fuera de la Unión? He intentado, como presidente de una institución, he intentado ser interlocutor, porque es mi deber,
ante los 28 jefes de Estado y de Gobierno. Todo el mundo sabe que soy amigo de François Hollande, lo cual es una ventaja también en la política internacional. He sido amigo de François Hollande desde hace mucho tiempo, mucho antes de que se convirtiera en secretario del Partido Socialista francés y mucho antes de que se convirtiera en presidente de la República. Y por lo tanto, tengo una muy buena relación personal con él. Conozco a la canciller Merkel desde hace mucho tiempo. Soy miembro del comité que ha trabajado en la gran coalición con Merkel durante muchos años, o sea que conozco también muy bien a la canciller Merkel. Y hablo con los dos. Y eso me parece que lo que no es una desventaja. Pero les puedo decir que Angela Merkel y Hollande no necesitan mis servicios para llegar a sus propias conclusiones. La cooperación franco-alemana en la Unión Europea nunca ha dependido de quienes estuvieran en la Cancillería ni en el Eliseo, no. Yo recuerdo al principio, cuando estaban Schröder y Chirac en el poder, que la relación no era muy buena y al final acabaron siendo amigos. Y Helmut Kohl y Mitterrand, que tenían una personalidad totalmente diferente, un carácter muy distinto, y por eso al principio había algunas diferencias, al final acabaron siendo amigos. O sea que yo creo que esa cooperación franco-alemana sigue existiendo y no hay más que verlo, ¿no? Por la última cumbre de empleo juvenil, etcétera, ha habido una sintonía importante, ¿no?, entre ambos, cosa que yo creo que es para bien, ¿no? ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Se me ha olvidado. Pues la de Cameron. De Cameron. Sí, sí. ¿Cómo me he podido olvidar de Cameron? Bueno, yo creo que David Cameron ha abierto la caja de Pandora. En mi opinión, es responsable de que hayan aumentado los votos del Partido Independiente británico. Mi opinión es que el primer ministro prometió a los británicos un referéndum en el año 2017, pero dijeron, pero primero me tienen que votar a mí en el año 2015. ¿En qué está pensando? ¿En el referéndum o en las próximas elecciones parlamentarias? ¿Qué credibilidad tiene una promesa así? Y en segundo lugar, David Cameron transmite un mensaje muy claro. El discurso que dio en Ámsterdam o en La Haya sobre el futuro de la Unión Europea es bastante interesante. Él dijo, quiero más mercado libre. Y 3 frases más tarde dijo, quiero menos reglas de Bruselas. Me parece que es un programa político. Más mercado único con menos reglas de Bruselas. Eso es la ciudad de Londres. La City de Londres, más bien. El sector financiero de Londres. Y yo cité a un presidente de Barclays en una audiencia en la Cámara de los Comunes, que dijo, mi banco no fracasó por tener demasiadas reglas, más bien fracasó por tener demasiadas pocas reglas. Y esa sería mi respuesta. Por eso quiero que en las elecciones europeas la gente se decante entre más mercado libre y menos reglas, que es una opción, por supuesto. Esos son los Chicago Boys, ¿vale? Muy bien. Si consigue la mayoría, pues muy bien. Bueno, para mí no muy bien, pero bueno, es una mayoría y estamos hablando de legitimidad democrática. O bien puede ganar la tendencia que dice, pensemos en la redelegación de competencias, porque yo creo que no todo hay que hacerlo en Bruselas. Aquí estáis en un país en el cual se produce aceite de oliva desde hace 5.000 años y los consumidores van a un restaurante y enseguida, cuando huelen el aceite de oliva, saben si es bueno el aceite o no. Para eso no hace falta la Comisión de Bruselas.
Por lo tanto, mi experiencia es que lo que se puede hacer a nivel local, que se haga a nivel local. Y lo que se puede hacer a nivel regional, que se haga a nivel regional. Y lo que se puede hacer a nivel nacional, que se haga a nivel nacional. Pero cuando llegan a su límite esos gobiernos locales, regionales o nacionales, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones comerciales entre países, cambio climático, cooperación internacional en materia de paz, cambio climático, etcétera, en cuestiones de migración, de control de fronteras, etcétera. Todas estas cosas en las que ningún Estado miembro por sí solo pueda salir ganando. Y por eso Europa lo que debe hacer es concentrarse en lo importante. Y yo estoy totalmente dispuesto a hablar con Cameron sobre esa posibilidad de redelegar. Para eso no hace falta un nuevo tratado. La cláusula de subsidiariedad del Tratado de Lisboa lo dice muy claro, que no todo hay que hacerlo en la Comisión. En la Comisión, por cierto, hay otras dos escuelas. Y ahora voy a exagerar un poco, pero por favor, permítanme hacerlo. Hay dos grupos de funcionarios en la Comisión. El 50% piensa que hasta que se haya privatizado el último cementerio local no habrán acabado su trabajo. Y el otro 50% piensan en la regla común, la normativa común para funerales europeos. Esto hace que la gente se enfade, se ponga nerviosa. Sí, se enfade. Y tienen toda la razón los ciudadanos al enfadarse. No debemos centrarnos en estas cosas pequeñas. Debemos concentrarnos en estructuras que afecten a todos. El proporcionar a los ciudadanos agua es una responsabilidad local, regional. Pero el acceso al agua en otras partes del mundo, eso sí que podría ser una razón para entrar en guerra. Y, de hecho, es una de las fuentes de migración, la escasez de agua, ¿no? La presión migratoria en los países europeos se debe en parte a eso. Así que en lugar de ocuparnos de la distribución de agua en España, que es mejor que se encarguen de ello las autoridades locales, por ejemplo, lo que deberíamos hacer es discutir cómo conseguir que haya mayor justicia social en materia de agua en otros países. Y eso nos haría fuertes como Unión Europea. Y aquí estoy totalmente en desacuerdo con Cameron. Cameron quiere un mercado único, pero con libertad total para las empresas. Y la gente de la Comisión, por eso, se mete en cosas como cementerios, agua, etcétera, y dicen, no, esto debe ser sometido a la competencia. Eso quiere decir, quiero más mercado único y menos reglas de Bruselas. Pero es un concepto muy distinto al que yo tengo. Por eso no estoy de acuerdo con David Cameron en prácticamente nada. No estoy de acuerdo con... Jorge Cabo le pregunta cómo valora, señor presidente, los sucesos de los últimos días en Egipto, si cree que existe riesgo de guerra civil en ese país y de que la posible revuelta islamista se extienda a otros estados de la zona como Argelia y Túnez. También le preguntan si es suficientemente clara y fuerte la política exterior de la Comisión Europea, la que lleva a cabo la Unión, a través de la Comisión Europea, que es la que tiene el poder ejecutivo. El Servicio de Relaciones Exteriores de la Comisión, bueno, yo creo que el problema no está tanto en la Comisión ni en el Parlamento Europeo. El problema está en los ministros de Asuntos Exteriores de los distintos miembros de la Unión Europea. Y con frecuencia es difícil encontrar una política coherente, única de la Unión Europea, una política exterior común, que existe solo parcialmente. Libia es un ejemplo magnífico. En Libia votamos como europeos en 3 direcciones diferentes en el Consejo de Seguridad, sí, no y abstención. Yo creo que la situación en Egipto es impredecible. Lo único que podemos hacer es hacer un llamamiento a los militares para que actúen lo más rápidamente posible y convoquen nuevas elecciones enseguida y que garanticen la estructura democrática del país. Porque hemos visto también que Morsi y los hermanos musulmanes,
Bueno, yo lo conozco, por cierto, al señor Mursi. Lo conozco personalmente. El intento por parte del señor Mursi y los hermanos musulmanes de penetrar en todas las instituciones públicas, meter a su gente ahí y someter a todo el país a su control fue una de las razones por las que se produjo esa revuelta. El hecho de que la acción militar no va a llevar a más democracia, bueno, pues está claro también. Por eso yo creo que los militares deberían inmediatamente convocar nuevas elecciones, elecciones libres, justas. Tuve la posibilidad, si me permite decirlo, de ir a la Plaza Tahrir hace un par de años y por primera vez en mi vida vi dos cosas. A 1 millón de personas es imposible detenerlas. Si 1 millón de personas se moviliza, nadie les puede parar. Y luego vi en la Plaza Tahrir que el poder real en ese país estaba en manos de la gente que estaba en esa plaza. Y ahí tienes el Ministerio de Relaciones Exteriores, de Interior, etcétera. Y en esos palacios la gente que tenía el poder y que estaba acostumbrada a utilizar su poder, de pronto se quedaron impotentes, sin ningún poder. La gente de la plaza era la que tenía el poder, la gente que había en la plaza y alrededor de la plaza, pero los que estaban ahí en las instituciones no tenían ningún poder. Ahora bien, los que tenían el poder, el pueblo, no podían aplicar ese poder porque no estaban en las instituciones. Entonces se creó un vacío. Los que tenían poder no podían utilizarlo y los que podían utilizar el poder se quedaron sin poder. Yo luego me dirigí al cuartel general de los militares y en ese momento, bueno, su postura era, no, a nosotros nos han educado para defender al país, no para dirigirlo. Por lo tanto, había un vacío total. Los que tenían poder no podían utilizarlo, los que podían utilizarlo no tenían poder. Y el ejército dijo, nosotros somos neutrales. Al final, este vacío lo llenó ese partido de hermanos musulmanes. Y ahora tenemos otro vacío. Esto es impredecible, esta situación es impredecible. Lo que como europeos deberíamos aprender es que el próximo gobierno de Egipto necesitará cooperación económica con la Unión Europea, porque el gobierno, que podrá mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, por ejemplo, hablamos de agua. La gente debe poder beber. Y un gobierno que tenga en cuenta que es uno de los países más jóvenes de África, creo que tiene más de un 50% de gente de menos de 30 años, eso es un país joven, lleno de personas jóvenes, hombres y mujeres comprometidos. Entonces, si les excluimos de la participación en el mundo laboral y en la sociedad, pues van a seguir rebelándose. Y, por lo tanto, el próximo gobierno de Egipto, bueno, mi llamamiento es que entendamos a los mediterráneos como una zona económica que puede beneficiarnos y beneficiarse ellos a la vez, ¿no? Tenemos que fortalecer la unión con los mediterráneos, pero es una cuestión de paz o guerra civil en el país. Esa es la decisión. Muchas gracias, señores presidentes. En nombre de las entidades que hacen posible este Fórum Europa, BT, Red Eléctrica de España y Asisa, don Enrique Porres, consejero delegado de esta última, va a despedir el acto. Buenos días. En primer lugar, quiero hacer un doble agradecimiento tanto al presidente del Parlamento Europeo como a nuestro expresidente Felipe González por acompañarnos esta mañana. Para el foro no solo es un honor que personalidades tan relevantes nos acompañen, sino, y permítanme la inmodestia, un orgullo. Un orgullo porque con ello se cumple uno de los principios que nos animaron a quienes ayudamos a la organización de estos foros, de producir un escenario apartidista, que no apolítico, donde se pudiera producir el debate sereno, la reflexión y recibir información directamente de quienes la protagonizan. Y creemos que eso se está consiguiendo con creces. En ese sentido, el debate sobre Europa, sobre el devenir de las instituciones europeas,
nos parece en estos momentos relevante y oportuno, porque estamos asistiendo a una desafección progresiva de mucha parte de la ciudadanía en relación con las instituciones europeas, probablemente porque la crisis nos ha hecho demasiado evidentes las insuficiencias de estas instituciones para conseguir una verdadera vertebración política de Europa. Y en ese sentido, desde aquí, lo único que me atrevo a trasladarle a Martin Schulz es que España, a pesar de la crisis y a pesar de las dificultades de la andadura europea, sigue siendo un país europeísta. Probablemente porque hemos pasado demasiados años aislados del resto del mundo y entendemos muy bien las ventajas de trabajar en común. Y, por lo tanto, lo que queremos transmitirle es que entendemos que de la fortaleza de las instituciones y, sobre todo, de instituciones como el Parlamento, que representan o deben de representar a la soberanía de la ciudadanía europea por encima de la soberanía de los Estados, es a la que hay que darle un verdadero impulso renovador. Y, en ese sentido, entendemos que contará con el apoyo de nuestro país. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia.